Nunca pensé que mi nuera y mi propio hijo venderían el terreno por el que yo y mi difunto esposo trabajamos 10 años. Pero lo que descubrí después fue mucho peor. Regresé a casa después de un turno de 15 horas en el hospital. Mis rodillas parecían 2 piedras afiladas rozándose entre sí. La espalda me ardía y los dedos se me acalambraban todavía con el olor a desinfectante. Tengo 68 años y aún trabajo como enfermera porque jamás fui de esas mujeres que descansan mientras algo sigue pendiente. Y en mi vida siempre había algo pendiente: la hipoteca, la enfermedad de mi esposo, los estudios de mi hijo, el terreno, nuestro bendito terreno. Pero esa tarde, mientras abría la reja, sentí algo distinto, como una punzada en el pecho, un mal presentimiento, un silencio raro en la casa, un silencio que no pertenecía ahí. Empujé la puerta. No escuché la televisión, ni el sonido de los pasos de mi nuera, ni el murmullo de mi hijo. Nada. Todo estaba perfectamente ordenado, demasiado limpio, demasiado callado. Ese tipo de orden que no es paz, sino advertencia. Dejé mi bolsa en la mesa. Todo parecía igual, pero no se sentía igual. Había algo en el aire, una frialdad que me irritó la piel. Respiré hondo, traté de convencerme de que solo estaba cansada. Mis ojos ardían y el estómago me rugía. Tenía ganas de un café y un pan dulce, algo simple, algo que me dijera que mi vida no estaba desmoronándose. Caminé hacia la cocina y sentí un hueco en la garganta. Sobre la mesa había un folder beige, un folder que yo conocía muy bien. El folder donde guardábamos los documentos del terreno, el terreno que mi esposo Ricardo y yo compramos hace casi 20 años. 10 años de trabajo, de desvelos, de sacrificio. Ricardo decía que ese terreno sería nuestro retiro, que algún día levantaríamos ahí una casita, un jardín, un lugar tranquilo donde él pudiera tocar su guitarra sin molestar a nadie. Él tocaba tan bonito. Todavía escucho sus notas cuando cierro los ojos. Tragué saliva. Toqué el folder como si fuera algo frágil, peligroso, como si quemara. No debería estar ahí. Yo guardaba esos documentos en mi closet, dentro de una caja azul, bajo mis manteles viejos. Nadie sabía dónde estaban excepto yo. Los dedos me temblaban. Abrí el folder. Vacío. El sudor frío me corrió por la espalda. Vacío. Di un paso atrás. Sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera derrumbar la puerta de mis costillas para escapar. «¿Rosa?», escuché la voz de mi hijo detrás de mí. Giré lentamente. Ahí estaba Damián, mi único hijo, el niño al que arrullé en noches de fiebre, el adolescente que lloró sobre mi hombro cuando perdió a su primer amigo, el joven al que ayudé a levantarse tantas veces que ya ni siquiera podía contarlas, pero el hombre que tenía frente a mí ya no era ese. Traía una camisa arrugada, barba de 2 días, ojeras profundas. Tenía la mirada cansada, como si llevara semanas sin dormir. «Mamá», murmuró. No lo saludé. No podía. Mis ojos se clavaron en el folder vacío que brillaba como una confesión en la mesa. «¿Qué hacía esto aquí?», pregunté con la voz más firme que pude. Él tragó saliva. Desvió la mirada. Maldita sea. Cuando mi hijo desviaba la mirada, era porque escondía algo. Lo saqué para revisarlo, respondió. ¿Revisarlo para qué? Antes de que pudiera responder, escuché unos tacones acercarse. Mi nuera apareció en la puerta de la cocina. Verónica, 29 años, mirada afilada, labios siempre pintados de un rojo que no combinaba con su personalidad. Nunca le gusté, ni yo a ella, pero me había acostumbrado a su presencia como uno se acostumbra a una piedra en el zapato cuando ya no tiene fuerzas para quitarlo. «Ah», dijo con una sonrisa fría, «ya lo encontró». Me quedé quieta. Me tomó unos segundos procesar sus palabras. «¿Encontrar qué?», susurré. Ella se cruzó de brazos, muy tranquila. «Los papeles del terreno». «¿Por qué estaban aquí?», pregunté, sin subir la voz, aunque por dentro temblaba. Verónica me miró como quien le explica algo obvio a un niño lento. «Porque ya los usamos». El mundo dejó de sonar. Me quedé helada.
Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. ¿Cómo que los usaron?, pregunté. Ella dio un paso hacia adelante. Cada paso era una puñalada. Vendimos el terreno, Rosa. Un zumbido agudo me llenó la cabeza, como si un enjambre de abejas estuviera atrapado dentro de mi cráneo. ¿Qué dijiste? Vendimos, repitió, lenta, exageradamente el terreno. Miré a Damián. Le rogué con los ojos que dijera algo, que me dijera que era una broma, una de mal gusto, una estupidez temporal, pero él solo bajó la mirada. Ese gesto me rompió algo por dentro. Damián, mi voz se quebró. Ese terreno era de tu padre y mío. Lo compramos con nuestro sudor. ¿Cómo pudiste? Mamá, cálmate, susurró. Sentí que me ardieron los ojos. ¿Cómo quieres que me calme? Verónica chasqueó la lengua. Ay, Rosa, no exageres. Ese terreno no servía para nada. Era pura tierra muerta. Nosotros podemos darle un mejor uso al dinero. Dinero. Me agarré del respaldo de la silla porque sentí que me iba a caer. ¿Cuánto recibieron?, pregunté. Verónica sonrió. Una sonrisa pequeña, victoriosa, venenosa. Se vendió bien. ¿Cuánto?, insistí. Mi hijo respondió al fin, con voz baja, casi inaudible. 750,000. Me dolió más que un golpe. ¿Y dónde está el dinero?, pregunté, con la respiración entrecortada. Silencio. Un silencio espeso, oscuro, que me dio náuseas. Verónica. Mi voz ya no era mía, era un hilo delgado a punto de romperse. ¿Dónde está el dinero? Ella se alisó el cabello con una mano y se encogió de hombros. Lo invertimos. ¿Lo qué? Invertimos, Rosa. Invertimos. En un proyecto. No habrías entendido. Mis piernas se debilitaron. Me senté porque sentí un mareo. El corazón me golpeaba con furia. ¿Qué proyecto?, pregunté. Damián apretó los labios. Verónica respondió. Nuestro futuro, un negocio, una oportunidad que tú, con tus ideas anticuadas, jamás comprenderías. La miré, incrédula, impotente, furiosa. Verónica. Ese terreno era lo único que me quedaba de Ricardo. Sentí como la voz me temblaba. Lo único que él y yo logramos juntos. Ella rodó los ojos. Ay, Rosa, ya pasó mucho tiempo. Ricardo ya murió. No puedes vivir aferrada a un terreno viejo solo porque te recuerda a tu marido. Esa frase fue como un golpe directo al estómago. No digas su nombre, susurré. ¿Por qué?, alzó una ceja. ¿Porque no soportas la verdad? Tu esposo se fue hace años. La vida sigue. Nosotros necesitamos avanzar. No podemos quedarnos esperando a que tú decidas soltar. Mis dedos se apretaron tanto entre sí que me lastimé. Me quedé mirándolos. A ella, a mi hijo, y algo dentro de mí se enfrió. ¿Me van a decir en qué invirtieron el dinero?, pregunté. Verónica se cruzó de brazos otra vez. Eso no te incumbe. ¿Cómo que no?, logré murmurar. Ese dinero es mío. Ese terreno era mío. Era, me corrigió ella. Pasado. Ya no existe. Mi respiración se volvió pesada. Trabada. Dolía. Yo no firmé nada, le dije. Ustedes no podían vender ese terreno sin mí. Verónica levantó el mentón. Claro que firmaste. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Tu firma está en los papeles, sonrió. Igualita a la tuya. Mi cerebro tardó unos segundos en entender. Cuando entendió, se me heló la sangre. ¿Me estás diciendo que falsificaron mi firma? Ella no respondió. Pero la sonrisa lo dijo todo. Miré a mi hijo. Damián, dime que no hiciste esto. Su voz salió como un susurro roto. Mamá, yo no sabía que ella... Claro que sabía, me interrumpió Verónica, irritada. Tú mismo me diste la copia de la firma. Él cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. ¿Y yo? Yo sentí que el mundo se me caía encima. El aire me faltaba. Las manos me sudaban. El pecho me ardía, como si me hubieran clavado una espina desde adentro. Ya basta, logré decir. Poniéndome de pie, necesito ver esos documentos. Verónica me miró como quien mira a un animal herido, débil,
que ya no representa amenaza. Los tiene el notario, dijo. ¿Qué notario? Ella sonrió de lado. Uno que entiende negocios. No te preocupes, Rosa, todo está en regla. ¿En regla? Mi voz se quebró por completo. Ustedes me robaron. Damián dio un paso hacia mí, temblando. Mamá, yo pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Le pregunté con los ojos llenos de lágrimas. ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Para ese negocio que ni siquiera pueden explicar? Verónica intervino. Lo mejor para todos. También para ti. Ese terreno no te servía de nada. Además, ya no estás para andar cuidando propiedades. Necesitas descansar. No me hables como si fuera estúpida. No eres estúpida, respondió con falsedad. Solo estás vieja. Esa palabra, vieja, me quebró, no físicamente. Por dentro, respiré profundo. Tragué saliva. Quiero hablar con el notario, dije. No hace falta, respondió ella. Ya está todo firmado, todo pagado, todo invertido. Lo voy a denunciar. La risa que soltó fue tan cruel que me dolió. Rosa, por favor, ¿a quién le van a creer? ¿A ti o a nosotros dos? Quise responder, pero mi garganta estaba cerrada. Me estaban diciendo en mi propia cara que no valía nada, que podían robarme, humillarme, callarme, porque nadie me defendería, porque estaba sola, porque era vieja, porque ya no importaba. Rosa Ochoa ya no importaba. Respiré. Me obligué a no derrumbarme. Necesito estar sola, dije con un hilo de voz. Damián dio un paso. Mamá, espera, podemos hablar. No dije con firmeza. No quiero hablar contigo ahora. Me miró como un niño perdido. Pero no pude. No podía verlo sin sentir cómo se me partía el alma. Subí las escaleras lentamente. Cada paso era una puñalada. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Y entonces, por primera vez en muchísimo tiempo, me permití llorar. Lloré por Ricardo. Lloré por tantos años de trabajo perdidos. Lloré por mi hijo. Lloré por mí. Y mientras las lágrimas caían, algo empezó a cambiar dentro de mí. No lo entendí en ese momento. Pero esa noche en que mi hijo y mi nuera me confesaron que habían vendido lo único que mi esposo y yo construimos juntos, esa noche fue el inicio de algo que ellos jamás vieron venir, algo que cambiaría todo, para siempre. Dormí muy poco esa noche. O tal vez no dormí. A veces, cuando el alma duele tanto, el cuerpo simplemente se apaga y uno confunde apagarse con descansar. Pero yo no descansé. Estuve despierta en cada tic-tac del reloj, en cada respiración pesada que salía de mi pecho, en cada recuerdo de Ricardo que regresaba para abrazarme y luego desgarrarme. A las 5 de la mañana me senté en el borde de la cama, con los ojos hinchados y el corazón hecho trizas. Mis manos temblaban, pero no de cansancio, de rabia, de impotencia, de miedo. Ese miedo profundo que las madres sienten cuando todo se les escapa de las manos. Bajé las escaleras despacio, con cuidado de no hacer ruido. La casa seguía silenciosa, pero era un silencio distinto al de la tarde anterior. Este era pesado, casi viscoso, como si las paredes supieran lo que había sucedido y no quisieran hablar. Encendí la luz de la cocina. Sobre la mesa, el folder beige seguía ahí, igual de vacío, igual de insultante. Me acerqué y lo toqué una vez más. El corazón me dolió como si ese folder fuera una tumba. ¿No has dormido? Escuché la voz de Damián detrás de mí. No me giré. No tenía fuerzas para verlo a los ojos. No respondí simplemente. Él se acercó un paso. Podía sentir su presencia, su respiración, su torpeza emocional. Mi hijo nunca supo manejar conflictos. Siempre prefería evitar, esconder, fingir. Mamá, podemos hablar. Ayer estuvimos tensos, pero... Tensos, interrumpí sin levantar la voz. Tú y tu esposa vendieron algo que no les pertenecía. Lo único que me quedaba de mi esposo, lo único que construimos juntos. No fue un malentendido, Damián, fue una traición.
El silencio se tragó el aire entre nosotros. No lo hice por mal, murmuró él, con esa voz de niño asustado que tanto me dolía. Verónica dijo que era una oportunidad única, que podríamos usar el dinero para empezar algo nuevo, para salir adelante. ¿Y tú le creíste? Pregunté sin emoción. Es mi esposa, y yo soy tu madre. No supe cuál de las dos frases me dolió más. Damián exhaló y se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa. Se veía mal, muy mal, pero yo no podía tenerle lástima, no después de lo que habían hecho. Mamá, tú siempre dices que la familia debe apoyarse, que uno debe confiar. La confianza se gana, Damián, y se rompe. Y a veces, cuando se rompe, ya no se puede recuperar. Él bajó la mirada. Vi cómo sus manos se entrelazaban, nerviosas. Yo pensé que era lo mejor. Para ti, respondí. Para todos, intentó corregir. Guardé silencio. No valía la pena discutir con alguien que aún no veía la magnitud del daño. ¿Dónde está Verónica?, pregunté. Durmiendo. Ayer se sintió mal por la discusión. Me reí. Una risa amarga, rota. Claro, pobrecita. Él no supo qué responder. Tomé aire, mucho aire. Estaba cansada de llorar, cansada de sufrir. Tenía que pensar, tenía que entender lo que habían hecho, cómo lo habían hecho y qué podía recuperar, si es que quedaba algo por recuperar. Quiero ver al notario, dije finalmente. Damián se tensó. Mamá, de verdad no es necesario. Lo es para mí. Él tragó saliva. Se levantó un poco de la silla. Verónica dijo que... No me interesa lo que Verónica dijo. El tono con el que lo dije, incluso yo me sorprendí. Era firme, fuerte, casi autoritario, como si una parte de mí hubiera despertado de golpe. El hijo que crié parecía un niño reprendido. Bajó la cabeza, asintió. Está bien, murmuró. Podemos ir mañana. Hoy. Levanto la mirada. Lo vi tragar saliva otra vez. Mamá, son las 5 de la mañana. Hoy, repetí. Se quedó callado unos segundos. Luego asintió. Está bien. Me quedé en la cocina cuando él subió de nuevo a la habitación. No quería escucharlos hablar, no quería oír a Verónica fingir preocupación o falsa dulzura. Me quedé sola, mirando la nada, sosteniendo una taza de café que ni siquiera sentí pasar por mi garganta. A las 8 de la mañana bajaron ambos. Verónica venía arreglada como si fuera a una fiesta. Tacones altos, falda ajustada, camisa impecable. Olía a perfume caro. Me miró como se mira a alguien que ocupa espacio. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa cínica. No respondí. Subimos al auto de Damián. Todo el camino Verónica habló de banalidades. Que si el tráfico, que si la vecina, que si el clima. Yo no dije nada. Miré por la ventana todo el trayecto, sintiendo cómo mi corazón latía lento, pesado, como si se estuviera preparando para recibir un golpe aún mayor. Llegamos a una oficina que yo no conocía. No era el notario que siempre usábamos Ricardo y yo. Era un edificio pequeño, discreto, casi escondido. Tenía la fachada descuidada y un letrero que parecía viejo. Cuando entramos, el olor a papel humedecido me golpeó. Había archivadores apilados, una secretaria que apenas levantó la mirada y un hombre sentado detrás de un escritorio desordenado. Licenciado Varela, dijo Verónica con una voz dulce que yo jamás había escuchado usar conmigo. Buenos días. El hombre levantó la vista. Tenía unos lentes gruesos y una cara inexpresiva. Ah, sí, respondió. Ya sé quiénes son. Pasen. Nos sentamos. Yo apreté las manos sobre mi bolso. Verónica se cruzó de piernas. Damián respiraba como si le costara. Quiero ver los documentos de la venta, dije antes de que ellos hablaran. El hombre me miró con calma. ¿Usted es la señora Rosa Ochoa? Sí. Él asintió. Claro, aquí están. Abrió un cajón y sacó otro folder beige. Lo puso sobre la mesa y lo abrió. Comencé a ver papeles, firmas, copias. Mi corazón se aceleró. Sentí un nudo en la garganta. Señaló una hoja específica. Aquí está su firma, señora Ochoa, autorizando la venta. Me acerqué.
Miré la firma. Era mi firma, pero no era mi firma. Parecía hecha por una mano que había practicado muchas veces. Parecía trazada con cuidado, con imitación, pero no con sentimiento. Yo conocía cada curva de mi letra. Yo sabía cómo se inclinaba la R cuando estaba apurada, cómo mi pulso temblaba en la O. Esa firma no tenía mi alma. Eso no lo firmé, yo dije. El notario frunció ligeramente el ceño. Aquí indica que usted vino hace 2 semanas. Firmó frente a mí. Incluso tengo una copia de su DNI. Yo sentí un frío en la espalda. Yo no estuve aquí hace 2 semanas, respondí, firme. Verónica puso una mano sobre mi hombro. La aparté al instante. Rosa, quizás no recuerdas. No me toques, le dije entre dientes. El notario respiró hondo. Señora Ochoa, aquí están sus huellas. Esas no son mis huellas. Coinciden con las del DNI. Mi respiración se aceleró. ¿Puedo ver ese DNI? El notario se quedó en silencio unos segundos. Después abrió un cajón y sacó una fotocopia. Me la pasó. Mis manos tiemblan incluso ahora al recordarlo. Era una copia de mi DNI. Pero la foto no era mi foto. Era una mujer parecida a mí. Muy parecida. Demasiado parecida. Me quedé helada. Esto... Mi voz apenas salía. Esto no soy yo. El notario se tensó. Incómodo. La mujer que vino se identificó como usted. Respiré hondo. Muy hondo. Miré a Verónica. Ella tenía una sonrisa pequeña, arrogante, segura. ¿Qué hiciste?, susurré. No respondió. Miré a mi hijo. Él tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo todo por primera vez. Verónica, ¿qué hiciste?, repitió él, esta vez con miedo. Ella sonrió. Hice lo que tenía que hacer. Mi hijo retrocedió un paso. ¿Mandaste a alguien a hacerse pasar por mi madre? Ella ni siquiera parpadeó. No seas dramático. Era solo un trámite. Mi mundo se derrumbó un poco más. El notario, incómodo, cerró el folder. Miren, yo solo procedí con la documentación que me presentaron. Si hay una denuncia, yo... ¿Una denuncia?, dijo Verónica, casi con burla. Por favor, todo está firmado. Yo lo miré con rabia, con una rabia que no sabía que tenía. Usted participó en un fraude. Él levantó las manos. Yo no sabía nada. Me engañaron a mí también. Pero yo sabía que no era cierto. Ese hombre había colaborado. Tal vez por dinero, tal vez por favores, tal vez por simple conveniencia. ¿Quién pagó?, pregunté de pronto. El silencio cayó de golpe. ¿Qué?, preguntó Verónica. ¿Quién pagó por el terreno? Quiero ver el nombre del comprador. El notario dudó. No tengo permitido revelar. Muéstremelo, dije con un tono que incluso a mí me sorprendió. El hombre abrió el folder lentamente, resignado. Pasó unas hojas y señaló un nombre. Lo leí y sentí un escalofrío subir desde mi estómago hasta la nuca. Era un nombre que no conocía, pero debajo del nombre había algo peor. Una dirección. La dirección de una empresa que Verónica había mencionado meses atrás. Una empresa en la que, según ella, tenía conexiones. Algo no encajaba. Algo estaba muy mal. Me levanté de golpe. Nos vamos. Verónica rodó los ojos, molesta. Rosa, basta ya. Todo está hecho. No puedes hacer nada. Pero yo la miré como nunca antes la había mirado, con una mezcla de dolor y de algo nuevo. Algo que estaba despertando dentro de mí. Te juro, dije, con la voz baja, grave, firme. Te juro que esto no se va a quedar así. Ella sonrió, confiada, demasiado confiada. No sabía que ese fue su primer error grave. Salimos de la oficina. El aire frío del exterior me golpeó en la cara como una bofetada. Caminé unos pasos, me detuve, respiré hondo. Damián se acercó, con miedo. Mamá, no quiero hablar, le dije. Pero yo no sabía que Verónica... Tú le diste mi firma. Él abrió y cerró la boca varias veces. Pensé que era solo para un trámite simple. ¿Y no te preguntaste por qué te pedía una copia de mi firma? Ella dijo que era para un formulario de un banco. Mi corazón se apretó. ¿Y tú le creíste?
Él bajó la cabeza. Es mi esposa. Y tu madre soy yo. Él sollozó. Yo no lo abracé. No podía. Volvimos al auto en silencio. El camino de vuelta fue igual de silencioso. Verónica iba molesta. Damián iba devastado. Y yo pensé, mucho, demasiado. Cuando llegamos a casa, ellos entraron primero. Yo me quedé afuera un momento, respirando el aire frío, dejando que el viento se llevara un poco del dolor. Luego entré, y vi algo que me congeló. Mi habitación estaba abierta. El cajón donde guardaba la caja azul estaba entreabierto. Alguien había estado ahí. Alguien había buscado más. O quería asegurarse de que no quedara nada. Me quedé quieta, muy quieta. Fue en ese momento, con ese cajón abierto, con el aroma de la traición impregnado en el aire, que entendí algo. No había sido solo una venta. No había sido solo un fraude. Había sido un plan. Un plan que llevaba meses, quizás años. Y yo había sido la única que no lo vio. Pero eso iba a cambiar. Juro por la memoria de mi esposo, que eso iba a cambiar. Cuando vi el cajón abierto, con mis manteles viejos desordenados y el hueco donde había estado mi caja azul, algo dentro de mí se tragó el último rastro de inocencia. Esa caja había estado oculta durante años, mucho antes de que Verónica apareciera en nuestras vidas. Nunca la dejé a la vista, nunca la mencioné, nunca la toqué si no era necesario. Y aún así, alguien la había buscado. Alguien sabía exactamente dónde estaba. Me quedé de pie, inmóvil, con la mano en la manija del cajón. Sentí un dolor en el pecho, un dolor profundo y oscuro, como si el aire hubiera decidido abandonarme por completo. Mi respiración se volvió pesada, casi inexistente. ¿Rosa? Escuché la voz de Verónica desde el pasillo. ¿Qué estás haciendo ahí parada? Me giré lentamente. Ella estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y ese gesto de fastidio que parecía tatuado en su cara. Tenía los ojos entrecerrados, como si le molestara la luz, o mi presencia, o el hecho de que yo aún respiraba. Tal vez todo a la vez. Se acercó un poco más, miró el cajón, fingió sorpresa. Demasiado rápido, demasiado perfecto. «Uy, ¿qué pasó aquí?», preguntó, dándole un tono de burla tan sutil que raspaba como una espina. «Tú lo sabes mejor que yo», respondí sin moverme. Ella levantó una ceja. «¿Me estás acusando de algo?». El cajón estaba cerrado, dije, firme. Y la caja ya no está. No se perdió sola. Ella respiró hondo, exagerando la paciencia. «Rosa, por favor, estás muy alterada. Seguro fuiste tú misma y no lo recuerdas». Con todo el estrés, me acerqué un paso, muy cerca, lo suficiente para que pudiera ver la ira silenciosa que hervía detrás de mis ojos. «No me trates como si fuera una anciana senil». Sus labios temblaron un instante. Me dio gusto verlo. Era la primera vez que mostraba un quiebre, aunque fuera pequeño. «Yo no toqué nada», dijo finalmente. Mentira. Lo supe por el modo en que desvió la mirada justo una fracción de segundo antes de terminar la frase. Ella se fue, murmurando algo sobre que yo necesitaba descansar. Yo me quedé allí, sintiendo que el silencio de mi habitación se había transformado en un testigo del delito. Cerré el cajón. Toqué la madera. Ahí por años habían descansado los papeles del terreno, los recibos que guardaba de Ricardo, la última carta que me escribió antes de morir, una foto nuestra, abrazados, sonriendo bajo ese sol de provincia que ya no existe para mí. Se habían llevado todo. Sentí algo en mi interior romperse, pero también sentí algo nacer, furia. No la furia explosiva y ciega. No, esta era otra. Una furia fría, lenta, precisa, como una piedra ardiendo bajo tierra, esperando el momento exacto para salir a la superficie. Bajé a la sala. Damián estaba sentado en el sofá. Tenía la cabeza entre las manos. Parecía derrotado, o arrepentido, o ambas cosas. Pero en ese momento no podía sentir lástima. «¿Por qué dejaste que ella hiciera esto?», pregunté. Él levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos rojos. «Mamá,
Yo no sabía lo de la firma falsa, te lo juro. Pero sabías lo del terreno, respondí. Él cerró los ojos un segundo. Sí, dijo finalmente. Sí lo sabía. Me quedé mirándolo. Ese sí fue un puñal que se hundió lento en mi pecho. ¿Por qué, Damián? Ella tragó saliva. Verónica me dijo que era lo mejor para nosotros, que necesitábamos una oportunidad, que tú ya no podías manejar una propiedad, que estabas agotada, que el terreno era una carga para ti. ¿Eso te dijo? Asintió. ¿Y tú lo creíste? Me miró como aquel niño que me suplicaba perdón cuando rompió un jarrón. Pero esto no era un jarrón. Esto era mi vida, mi historia, mi esposo, mi sacrificio. Es mi esposa, repitió con esa voz débil que ya me cansaba. Me acerqué un paso. Y yo soy tu madre. Vi cómo apretó los labios. Su mandíbula tembló, pero no dijo nada. ¿Dónde está ella ahora? Pregunté. Arriba, respondió. Bien. Me giré y fui a la cocina. Necesitaba pensar. Necesitaba aire. Necesitaba entender la magnitud del desastre. Abrí la ventana. El aire fresco entró, helándome los brazos. Apoyé las manos sobre el lavabo y respiré hondo. Cerré los ojos un momento. Tenía que encontrar respuestas, datos, pruebas. No podía quedarme con lo que el notario había mostrado. Algo no encajaba. Todo estaba demasiado limpio, demasiado organizado, demasiado perfecto, como si hubieran ensayado cada paso. Mi silencio se quebró cuando escuché pasos detrás de mí. Era Verónica. Tenemos que hablar, dijo. No me giré. Yo no tengo nada que decirte. Ella bufó. Ay, Rosa, no empieces con ese drama. Ya lo hecho está. Necesitas entenderlo y seguir adelante. El terreno ya se vendió. El dinero ya se movió. No hay vuelta atrás. ¿Y tú crees que me voy a quedar de brazos cruzados? No creo, dijo. Lo sé. No te queda de otra. No tienes pruebas. No tienes dinero para abogados. Y nadie te va a creer si dices que te suplantaron. Además, mi abogada ya revisó todo. Es legal. Se me heló la sangre. ¿Tu abogada? Sí, Rosa. ¿O pensaste que esto era un simple trámite? No, querida. Esto es un proyecto grande, muy grande, y tú ya no formas parte de él. Agradece que te estamos dejando vivir aquí. Me giré lentamente. ¿Qué dijiste? Ella se acercó con una sonrisa venenosa. Que te estamos dejando vivir aquí. Porque esta casa, hizo una pausa dramática, también la vamos a vender. El mundo se detuvo. No, susurré. Sí, respondió. Damián está de acuerdo. Y tú, bueno, tú ya no trabajas como antes, no puedes vivir sola en otro lugar. Te buscaremos algo, algo chiquito, cómodo, para tu edad. La miré con tanto odio que incluso ella retrocedió un paso. Nunca dije con firmeza. Ella levantó la barbilla. Ya lo verás, Rosa, no puedes detenernos. Me dejó ahí, con los dientes apretados y la respiración entrecortada. Sabía que estaba mintiendo en algo. Sabía que había piezas sueltas, cabos sin atar. Tenía que buscarlos. Cerré la ventana. Tomé mi bolso. Salí de la casa sin decir nada. Caminé 10 cuadras hasta la veterinaria donde trabaja la hija de mi amiga Carmen, quien sabe de trámites, documentos y movimientos bancarios. No tenía cita, pero al verme con el rostro desencajado me dejó pasar atrás, a la oficina pequeña donde llevaba las cuentas. Rosa, ¿qué te pasó?, preguntó. Le conté todo, todo. Ella se quedó helada, sosteniendo un lapicero entre los dedos. «No puede ser», susurró. «Lo es», respondí. «Pero necesito saber más. Necesito saber quién compró el terreno realmente y qué empresa es la que aparece en los documentos». Ella tomó su computadora. Buscó el nombre de la empresa. Cuando lo encontró, frunció el ceño. «Mira esto». Me giré hacia la pantalla. Era una empresa pequeña, recién creada. Hacía 6 meses. Los socios principales. Mi corazón se detuvo un segundo. Uno de los nombres era desconocido, pero el otro estaba registrado bajo un nombre que conocía.
Un nombre que me golpeó como un ladrillo. Verónica. Verónica era socia de la empresa que había comprado MI Terreno. La sangre me rugió en los oídos. Eso significa que, empecé a decir. Que no lo vendieron para invertir, dijo Carmen. Lo vendieron a una empresa suya, a sí misma, por debajo del valor real. Básicamente, se lo compraron entre ellos para quedarse con la propiedad. Un autonegocio. Me apoyé en la mesa. Las piernas no me sostenían. ¿Y el dinero? Seguramente pasó por cuentas fantasmas o lo retiraron de inmediato, pero no hay ninguna inversión real. Ella siguió tecleando. Aquí hay algo más, dijo. La miré, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Hay otro movimiento registrado hace 3 días, continuó. Y no es por el terreno, es por una solicitud de aval para una línea de crédito. ¿Qué? Pregunté. ¿Sí? Y adivina quién aparece como aval. Giró la pantalla. Mi nombre. Mi maldito nombre. Mi estómago se revolvió. Pero, ¿cómo? Pregunté, temblando. Usaron la misma documentación falsa que usaron con el notario, dijo. Te están usando como aval para un préstamo enorme. Mi respiración se agitó. ¿Cuánto? 200.000. Mi corazón se detuvo. ¿Y si no pagan? Pregunté con la voz quebrada. Carmen me miró con tristeza. Te cae a ti. Sentí que el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. No solo habían vendido mi terreno, no solo habían falsificado mi firma, no solo habían traído a una mujer a hacerse pasar por mí, no solo estaban planeando vender mi casa, sino que me estaban endeudando a propósito, me estaban destruyendo, completamente. Y yo apenas estaba empezando a descubrirlo. Carmen me tomó la mano. Rosa, tienes que moverte ya. Esto es más grave de lo que pensabas. Yo cerré los ojos. Sentí algo frío recorrer mi cuerpo. Verónica no solo quería deshacerse de mí, quería arruinarme, quería aniquilarme. Respiré hondo, muy hondo, y entonces lo supe. Supe con una certeza helada que había llegado la hora de dejar de llorar y empezar a pelear. Por Ricardo, por mí, por lo poco que me quedaba, y por lo que aún podía recuperar. Regresé a casa caminando. No quise tomar un taxi ni esperar a que Carmen insistiera en acompañarme. Necesitaba sentir el pavimento bajo mis pies, escuchar el ruido de la calle, oír algo que no fuera mi propio corazón rompiéndose. Caminé despacio, con la bolsa colgando del brazo y la mirada perdida. Las palabras de Carmen seguían martillándome la cabeza. Te están endeudando, Rosa. Te están usando como aval. Si no pagan, te cae a ti. Cada frase era un clavo más en el ataúd, donde estaban intentando meterme viva. Cuando llegué a casa, respiré hondo antes de abrir la puerta. Algo me decía que lo que venía iba a doler más que todo lo anterior. Entré, y ahí estaban, en la sala, sentados en el sofá, como si nada hubiera pasado. Damián estaba nervioso, jugando con sus dedos. Verónica, en cambio, tenía las piernas cruzadas, una copa de vino en la mano y la expresión tranquila de alguien que siente que ya ganó. Me miró de arriba abajo. ¿A dónde fuiste, Rosa?, preguntó sin interés real. Yo no respondí. Caminé hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua para tragar la rabia, para no gritar. Pero antes de llegar, escuché su voz otra vez. Damián, dile algo. Tu madre está haciendo otra vez ese silencio pasivo-agresivo suyo. Mis manos se cerraron en puños. Me giré lentamente. Verónica, dije con la voz más neutra que pude. Quiero que hablemos tú y yo. A solas. Ella se rió. Ay, Rosa, qué graciosa. Aquí no se hacen entrevistas privadas. Si tienes algo que decir, dilo delante de mi esposo. Me hervía el pecho. Damián, dije sin mirarlo. Necesito hablar con ella. Él me miró, inseguro, roto, débil. Mamá, ¿por qué mejor no hablamos los tres? No quiero que haya más problemas. Verónica lo palmeó en la pierna, como si él fuera un perro obediente. Eso es, mi amor. Las cosas se resuelven en familia. Aunque algunos me miró directamente, ya no aporten mucho. Me ardieron los ojos, pero no dejé que se me cayese ni una lágrima. Está bien, dije. Hablemos aquí mismo.
Me acerqué unos pasos. Ya sé lo que hiciste con el terreno. Ella sonrió. Ah, ¿sí? Sé que la empresa que lo compró es tuya, continué. Sé que te lo compraste a ti misma. Sé que todo fue planeado para quedarte con mi terreno sin que yo viera un sol. Esa sonrisa suya no se borró, pero se hizo más tensa. También sé que usaste una mujer parecida a mí para falsificar mi firma. Sé que falsificaste mi huella, y sé que estás usando mis documentos para pedir préstamos a mi nombre. La copa de vino dejó de balancearse en su mano. Esa fue la primera señal de que había golpeado donde dolía. Ella apoyó la copa en la mesa, despacio, como si no quisiera que yo notara su nerviosismo. «Estás delirando», dijo finalmente. «¿Qué has estado fumando, Rosa? Tengo pruebas, mentí. Pero el modo en que lo dije, la firmeza, la rabia, la convicción, hicieron que ella dudara por primera vez. Vi la sombra cruzar su rostro. Vi el miedo asomarse, pequeñito, rápido, pero real. Damián se tensó. «¿Pruebas?», preguntó, asustado. Verónica lo miró con enojo. «No le hagas caso, está inventando cosas». Yo di un paso más. «Voy a denunciar. Y voy a ir al banco. Y voy a hablar con un abogado». Ella parpadeó. 2 veces. «Rosa», intentó decir, pero la corté. «No me digas nada. No quiero escucharte. Quiero que sepas que sé todo. Todo, Verónica. Y el que calla no es tonto. Es paciente. Y yo he sido paciente contigo. Pero se acabó». Verónica entrecerró los ojos. Y entonces lo dijo. «Tú no vas a hacer nada». Lo dijo con una seguridad que me heló. «Ah, ¿no?», susurré. No respondió. «Porque tú vives aquí. Y esta casa está a nombre de Damián. No tienes un sol, no tienes ahorros, no tienes a dónde ir. Y nadie te va a creer cuando digas que una mujer se hizo pasar por ti. ¿Quién eres? ¿Qué tienes para defenderte? ¿Qué abogado te va a tomar en serio?». Me quedé quieta. Los ojos de Damián se llenaron de confusión. «Verónica», murmuró. «¿Qué estás diciendo?». Ella lo ignoró completamente. Era como si solo existiera yo y su necesidad de aplastarme. «No tienes poder, Rosa. Ninguno. Ya no. Eres». Hizo una pausa. Me miró de pies a cabeza, nada. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Me dolió más que cualquier traición. Más que perder el terreno. Más que perder a Ricardo. Más que perder a mi hijo. Nada. Me apreté el pecho. Sentí que me faltaba el aire. Verónica sonrió. Sabía lo que había dicho. Sabía cómo me había herido. Y disfrutaba cada segundo. Pero lo peor no fue ella. Lo peor fue mirar a mi hijo, a mi Damián, a mi niño, y ver que no hacía nada, que no decía nada, que no me defendía, que no se levantaba a decir, «Mi madre no es nada». Ese fue el verdadero dolor. Ese fue el golpe que me rompió. Me giré y me fui a la cocina. Necesitaba distancia o iba a desmayarme ahí mismo. Escuché a Verónica murmurar algo como «qué dramática», seguida de una risa. Me apoyé en el lavabo. Respiré hondo. Tragué saliva. Mis manos temblaban. Pensé en Ricardo, en cómo me abrazaba cuando las cosas salían mal, en cómo me decía, «Rosa, tú eres más fuerte de lo que crees». Pero yo no me sentía fuerte. Sentía que me estaba ahogando. Entonces escuché pasos detrás de mí. Era Damián. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «no dejes que lo que Verónica dijo». «¿Tú crees que soy nada?», pregunté sin girarme. Él tardó en responder. Demasiado. «Mamá», susurró finalmente. Y ahí lo supe. No tenía que responder. El silencio fue su respuesta. Respiré hondo. «Vete», le dije. «¿Qué?». «Vete. Déjame sola». Él intentó acercarse. «Mamá, por favor». «¡Vete!», grité con una fuerza que no sabía que tenía. El sonido rebotó en las paredes. Se quedó suspendido en el aire. Damián retrocedió, asustado. Lo escuché irse lentamente, sin dejar de llorar. Me quedé sola en la cocina, temblando, con el corazón hecho pedazos. Las lágrimas me resbalaban por la cara sin que pudiera detenerlas. Pero entonces, algo cambió. No sé si fue la rabia, o el dolor, o la humillación, o recordar la frase
Eres nada. No sé qué fue exactamente, pero algo dentro de mí se encendió. Un fuego lento. Un fuego que había dormido durante años. Un fuego que Ricardo siempre quiso que yo reconociera. Un fuego que Verónica acababa de despertar al decirme que no tenía poder. Porque lo que ella no sabía era que, cuando a una mujer le quitas todo, cuando la arrinconas, cuando la humillas, cuando la traicionas, cuando le destruyes lo que ama, lo único que le queda es volverse peligrosa. Me limpié las lágrimas, respiré hondo, y decidí que no iba a permitir que me destruyeran, no sin pelear, no sin recuperar lo que era mío, no sin hacerlos pagar. El resto del día fue un infierno silencioso. Verónica y Damián discutieron varias veces en la sala. Yo escuchaba algunos fragmentos desde mi habitación. Él empezaba a cuestionarla. Ella lo manipulaba, lo negaba todo, trataba de convencerlo de que yo estaba exagerando, que era una vieja paranoica, que las madres siempre dramatizan. Yo no salí. Comí un pan viejo que tenía en mi velador. No tenía hambre, pero necesitaba algo en el estómago para sostener la decisión que había tomado. Cuando cayó la noche, la casa quedó en silencio otra vez. Bajé las escaleras. Verónica estaba en la sala, viendo televisión como si no hubiera roto mi vida horas antes. ¿Qué quieres?, preguntó sin quitar la vista de la pantalla. Hablar con Damián. Está dormido. Lo despertaré. Ella rió. Que despiertes al que quieras, Rosa. Nada de lo que digas cambiará nada. Eso ya lo veremos, respondí. Ella se volvió hacia mí, molesta. ¿Qué vas a hacer, ah? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Amenazarnos otra vez? Por favor, Rosa, crece. Sonreí. Una sonrisa tan pequeña y tan fría que incluso ella parpadeó confundida. No voy a gritar, dije. No voy a llorar. No voy a suplicar. Tomé mi bolso, que había dejado junto a la puerta. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, cruzándose de brazos. La miré directo a los ojos. Voy a ganarte. Y por primera vez en toda la historia, vi a Verónica sentir miedo. No terror, no pánico, pero sí una chispa de duda, una grieta en su arrogancia. Y eso fue suficiente para empezar. Salí de la casa sin decir más. La noche era fría, oscura, silenciosa, pero yo estaba más despierta que nunca. Y mientras caminaba hacia la avenida para tomar un taxi, pensé en Ricardo. Pensé en lo que él haría, y supe que él estaría orgulloso, porque esa noche en que Verónica me llamó nada, en que mi hijo no me defendió, en que el mundo me quiso hacer desaparecer, yo renací. Y cuando una mujer renace, los que la traicionaron deberían temblar. Tomé un taxi y no dije una sola palabra durante todo el trayecto. Miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban rápido, como si la vida siguiera corriendo sin esperarme, sin detenerse siquiera para preguntarme si estaba bien. Pero no estaba bien. Estaba rota, humillada, herida y, sin embargo, más clara que nunca. Le pedí al taxista que me dejara frente al consultorio de una abogada que recomendó Carmen. No era una abogada famosa, ni de esas que salen en televisión, pero tenía fama de no retroceder ante corruptos, falsificadores y oportunistas. Perfecta para lo que necesitaba. Toqué la puerta. La luz aún estaba encendida. Eran casi las 10 de la noche. Una mujer delgada, de cabello rizado y lentes gruesos, abrió con expresión cansada. ¿La licenciada Morales?, pregunté. Soy yo, respondió con voz firme. ¿En qué puedo ayudarla? Yo no sabía por dónde empezar. No sabía si contarle que mi nuera me robó el terreno, si mencionarle el fraude, la deuda, la suplantación de identidad o el plan de vender la casa. Mi corazón se aceleró. Me dieron ganas de llorar otra vez, pero no lo hice. Me mantuve firme. Necesito hablar con usted. Es urgente y peligroso. La abogada me miró con atención. Luego abrió la puerta más. Pase. Entré. El consultorio era pequeño, con estantes llenos de carpetas y un aroma a café viejo. Ella señaló una silla. Siéntese, por favor. Me senté. No sabía cómo empezar.
así que simplemente solté todo, desde el terreno hasta la suplantación, desde el préstamo falso hasta las amenazas veladas de Verónica, desde las lágrimas hasta la rabia. Me tomó casi 40 minutos explicarlo todo con detalle. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía, tomaba notas y observaba cada gesto mío, como si analizara piezas de un caso criminal. Cuando terminé, estaba exhausta. Sentía que mis palabras habían quedado regadas por el piso, como vidrios rotos. La abogada dejó de escribir. «Rosa», dijo con voz tranquila pero contundente, «lo que han hecho con usted es un delito grave. Varias clases de delitos, en realidad». Tragué saliva. «Entonces, ¿puedo recuperarlo?» Ella respiró hondo. «Tal vez. Pero hay que actuar rápido. Esta mujer, Verónica, es peligrosa, inteligente. Y claramente no lo hizo sola». «¿Usted cree que hay alguien más?», pregunté. «No se organiza una suplantación de identidad, falsificación de firma y lavado de activos sin ayuda», respondió. «Esto fue planeado, cuidadosamente. Rosa, han estado preparándolo desde hace tiempo». Sentí un escalofrío. Yo ya lo sabía, lo había sentido. Esos meses de comentarios, de manipulaciones, de insinuaciones sobre mi edad, sobre mi capacidad, no habían sido casuales. Había sido un proceso, una construcción. «Quiero pelear», dije. «No me importa cuánto tiempo tome. No me importa cuánto duela. Quiero que paguen». Ella me miró fijo, sin pestañear. «Entonces lo haremos. Pero hay que hacerlo bien, sin errores, y sin que ellos sospechen que ya sabe todo lo que sabe». Asentí. Comprendí el mensaje. Callar, fingir, observar, recolectar. Convertirme en una sombra. Y las sombras ven, aunque los demás no las vean. «Necesito pruebas», dijo la abogada. «Mensajes, grabaciones, movimientos bancarios. Todo lo que pueda demostrar falsificación, fraude y suplantación». «¿Y si ellos destruyen las pruebas?», pregunté. La abogada sonrió de lado. «No las destruirán. No son tan listos. Los que creen que ya ganaron siempre cometen un error». Me acompañó hasta la puerta. Antes de irme me detuve. «Licenciada», susurré, «¿usted cree que tengo posibilidades?». Ella me sostuvo la mirada con una firmeza que me fortaleció. «Ellos creen que usted está sola, pero ya no lo está». Sentí un nudo en la garganta. Salí del consultorio con una claridad brutal. Se había iniciado una guerra silenciosa, y yo no pensaba perderla. Volví a casa cerca de la medianoche. La calle estaba oscura, y mis pasos resonaban contra la acera como si fueran los únicos del mundo. Antes de entrar, respiré hondo. Tenía que actuar, tenía que ser estratégica, tenía que ser distinta. Abrí la puerta. La sala estaba vacía, pero la televisión seguía encendida. Un reflector azul iluminaba todo. Sobre la mesa había restos de comida, un par de botellas vacías y las sandalias de Verónica tiradas sin cuidado. Me dio asco. No la basura, sino la soberbia. Subí las escaleras despacio. Mi habitación seguía abierta. Me pareció una invasión, una profanación. Me apresuré a cerrar la puerta con llave. Me senté en la cama. Pensé, durante horas. A las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Era Verónica. Sus tacones resonaban lento, firmes, como marcando su territorio. Se detuvo frente a mi puerta. «Rosa», dijo en voz baja. «¿Estás despierta?». No respondí. «Mañana hablaremos», añadió. «Tenemos que resolver lo de la casa». Mi mandíbula tembló de rabia. Resolver significaba expulsarme. Acomodarme significaba tirarme a un cuarto miserable. Cuidarme significaba deshacerse de mí. Pero yo no hablé. Yo ya no hablaba sin estrategia. Al poco rato, escuché que se iba. Finalmente dormí un par de horas. A la mañana siguiente, bajé temprano. Necesitaba verlos actuar. Necesitaba leer sus gestos. Necesitaba entender cómo funcionaban cuando creían que yo estaba derrotada. Verónica ya estaba en la cocina, sirviéndose café. «Buenos días», dijo con una sonrisa empalagosa. «Buenos días», respondí, imitando su tono.
Su sonrisa se congeló un instante. Tal vez no esperaba que yo respondiera. Tal vez esperaba verme llorando, encorvada, derrotada. Pero yo me mantenía firme, la espalda recta, la expresión tranquila. Eso la desconcertó. Muy bien. Hablé con Damián, dijo ella. Queremos que te mudes al cuarto pequeño del fondo mientras resolvemos la venta de la casa. Es más práctico. Así podemos enseñar la propiedad a los compradores sin inconvenientes. Yo asentí, como si aceptara. Está bien, respondí. Verónica parpadeó. Ese está bien. Le cayó como un balde de agua helada. No entendió nada, pero siguió actuando. Y sobre el terreno, añadió, midiendo mis reacciones. Ya deberías ir olvidando ese tema. Fue una decisión difícil pero necesaria. No podemos estar cargando con cosas del pasado. Lo entiendo, dije, mirando mi taza. Ustedes solo quieren progresar. Ella sonrió. Exacto. Por fin lo comprendes. Yo también sonreí. Pero la mía era diferente. Era la sonrisa de alguien que observa a su enemigo cavar su propia tumba. ¿Puedo ver el contrato de venta?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Solo para quedarme tranquila. Ella se puso rígida, muy rígida. No es necesario, Rosa. Ya te dije que todo está en regla. Sí, claro, respondí con tono suave. Solo preguntaba. Sus ojos se estrecharon. Me estudió con desconfianza. Me olió como una perra vieja olfateando el peligro. Después lo vemos, dijo finalmente. Mentira. Sabía que no quería que yo viera nada. Perfecto. Cuanto más ocultaba, más pistas me daba. Pasó el día, y yo me dediqué a observar, a escuchar, a seguir el rastro de sus errores. Descubrí 3 cosas importantes. Primero, Verónica escondía su celular cada vez que entraba una llamada desconocida. Segundo, Damián estaba actuando raro, nervioso, como si comenzara a sospechar de ella. Tercero, había una carpeta nueva en la mesa de la sala, con documentos que ella protegía como si fueran diamantes. Me di cuenta de que si quería pruebas, tenía que conseguir acceso a esa carpeta, pero no podía hacerlo sin distracción. Así que esperé. Esperé pacientemente hasta la noche. Cuando finalmente subieron a su habitación, escuché la puerta cerrarse y luego un silencio. Ese silencio que siempre precede a una oportunidad. Bajé. Me acerqué a la mesa. Abrí la carpeta despacio. Mi corazón casi se detuvo. Había facturas, documentos de la empresa fantasma, una lista de depósitos a nombre de alguien que desconocía, pero que claramente era un testaferro. Y, lo peor, un papel donde aparecían mis datos, mi firma falsificada, mi huella, mi dirección. El formato era idéntico al documento del banco. Lo supe porque Carmen me lo había explicado. Esos documentos eran oro puro para mi caso. Me apresuré a sacarle fotos con mi celular. Estaba guardando el último papel cuando escuché un ruido en las escaleras. Se me heló la sangre. Era Verónica. Bajaba. Lenta. Descalza. Yo cerré la carpeta de golpe y la dejé exactamente donde estaba. Apagué la luz y me senté en la sala, fingiendo estar tomando agua. Ella llegó. «¿Qué haces despierta?», preguntó. No podía dormir, respondí con la voz más calmada del mundo. Sus ojos buscaron algo. Su mirada inquieta recorrió la mesa. Su gesto se endureció. Sabía que algo se había movido, pero no tenía pruebas. «Recuéstate», Rosa dijo finalmente. «Mañana será un día largo». Sonreí. «Lo será», respondí. Ella subió de nuevo. Y yo sentí que había dado un paso gigante. Tenía pruebas. Tenía un aliado. Tenía claridad. Pero faltaba una pieza que solo podía obtener de una persona. El notario. Ese hombre sucio que había firmado papeles falsos necesitaba hablar. Y yo iba a sacarle la verdad, fuera como fuera. Esa misma noche le escribí a la abogada Morales. Le envié todas las fotos, todos los detalles, todo lo que había descubierto. Ella respondió en segundos. «Rosa, esto cambia todo. Ahora sí podemos atacarlos. Mañana, a primera hora, comenzamos». Cerré los ojos. Respiré. Sentí algo que no había sentido en semanas. Poder.
Y entonces lo supe. La rosa rota, la rosa humillada, la rosa que Verónica quiso destruir, había muerto. Y en su lugar había nacido otra, una que no temía, una que no se doblaba, una que no estaba dispuesta a perder. Lo que venía iba a ser brillante, cruel y justo. Y Verónica, oh Verónica, todavía no entendía que ya empezaba a perder. El amanecer del día siguiente llegó con un aire raro, como si el propio cielo estuviera aguantando la respiración. No dormí mucho, pero no lo necesitaba. La adrenalina me mantenía alerta, despierta, viva. Sabía lo que venía. Sabía que el día iba a ser decisivo. A las 7 de la mañana estaba lista. Llevaba mi bolso, mi celular cargado, un cuaderno pequeño con anotaciones y la determinación clavada en el pecho como una coraza. Bajé a la sala y encontré a Verónica sirviéndose jugo mientras hablaba por teléfono. Sí, hoy mismo lo firmamos. Que no se preocupe, yo tengo todo bajo control, decía con voz dulce, esa voz que usaba para manipular a todos. Cuando me vio, cortó la llamada abruptamente. ¿A dónde tan temprano?, preguntó, con esa sonrisa tensa que intentaba parecer tranquila. A resolver algunas cosas, respondí. ¿Cosas? Alzó una ceja. ¿Otra vez con tus ideas raras? Sonreí apenas. No te preocupes, ya verás. Ella frunció el ceño. Por primera vez, noté algo en su mirada, algo que parecía inquietud. Perfecto. Salí de la casa. Al llegar a la esquina, respiré profundamente y tomé un taxi hacia la oficina de la abogada Morales. La licenciada ya me estaba esperando cuando llegué. Rosa dijo apenas me vio. Pasa, tenemos que movernos rápido. Entré a su oficina y me entregó una carpeta gruesa. Aquí he preparado una denuncia formal, por suplantación de identidad, falsificación de firma, fraude, lavado de activos y uso indebido de documentos personales. Mis manos temblaron un poco al recibirla. ¿Esto es suficiente para detenerlos?, pregunté. Es suficiente para dejarlos temblando, respondió con firmeza. Pero antes de presentarla, necesito algo más. La declaración del notario. El corazón se me aceleró. ¿Cree que hablará? Los cobardes siempre hablan cuando sienten que el piso se rompe, dijo ella. Y créeme, hoy se le va a romper. La abogada tomó otra carpeta. Vamos a visitarlo. Asentí. Salimos juntas. Tomamos su auto. En el trayecto me explicó todo lo que iba a suceder. No le digas que tienes pruebas. No lo acuses. No lo insultes. Déjame hablar. Tú solo escucha. Y si él se quiebra, ahí entras tú. ¿Entrar yo?, pregunté, confundida. Sí, respondió. Porque a veces lo que un delincuente necesita no es a un abogado que lo presione, sino a la víctima mirándolo directo a los ojos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Podré hacerlo? Ella me miró de reojo. Rosa, has sobrevivido a cosas peores. Esto es solo el último escalón antes de hacerla caer. Asentí. Y seguimos. Llegamos a la oficina del notario Varela. Cuando entramos, la secretaria nos miró con incomodidad. ¿Tienen cita?, preguntó. La abogada mostró su credencial. En este caso, no la necesitamos. Antes de que la secretaria respondiera, Morales abrió la puerta del despacho y entramos. Varela estaba sentado, revisando papeles. Cuando nos vio, se puso tenso. ¿Licenciada Morales?, preguntó con voz débil. Buenos días, respondió ella. Necesitamos hablar. Él tragó saliva. ¿Estoy ocupado?, no interrumpió ella, con voz baja pero mortal. No lo está. Yo cerré la puerta detrás de mí. El notario nos miró como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Qué quieren? La abogada dejó su carpeta sobre el escritorio. El nombre completo de la mujer que vino a suplantar a Rosa Ochoa. Las grabaciones de seguridad del día de la firma. Las copias originales de los documentos. Y una explicación clara de por qué certificó una transacción fraudulenta. El hombre se puso pálido. Yo no sabía. No mienta, dijo ella, sin levantar la voz. No estamos aquí para que invente excusas. Estamos aquí para darle una oportunidad.
Él se quedó quieto, muy quieto. ¿Qué oportunidad?, logró preguntar. La abogada lo miró con una mezcla de calma y severidad. La oportunidad de salvarse usted mismo antes de caer con ellos. Él parpadeó varias veces. Su labio inferior tembló. Yo no puedo, susurró. Morales se inclinó hacia adelante. Sí puede, y lo hará, porque usted sabe que si Rosa presenta cargos, usted va preso. A ella la usaron, a usted lo compraron. Pero cuando todo explote, ¿quién cree que será el primero en caer? ¿El comprador fantasma? ¿La nuera manipuladora? ¿El hijo débil? No, será usted, porque es su firma la que autoriza el fraude, su sello, su registro legal y su cara en las cámaras de seguridad. Varela tragó saliva. Las manos le sudaban. Estaba derrumbándose. Morales continuó. Así que escuche bien. Yo ya tengo un borrador de denuncia. Y también tengo un contacto en fiscalía. Si usted coopera, su nombre podrá quedar como testigo colaborador. Pero si se niega, abrió la carpeta. Dejó frente a él las fotos que le mandé la noche anterior. Documentos falsos. Movimientos bancarios. Falsificación de firma. Papeles que él mismo certificó. La sangre se le fue del rostro. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó. La abogada lo ignoró. Varela, esta es su única oportunidad. Él miró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de miedo. Yo no quería, balbuceó. Ellos me obligaron, me amenazaron, me ofrecieron dinero. No tenía opción. Tenía opción, respondió Morales. Y hoy tiene una más. El hombre se cubrió el rostro con ambas manos. Estaba llorando. Sí, llorando. La abogada me hizo una señal con la cabeza. Era mi turno. Me acerqué despacio. Míreme, señor Varela, dije, manteniendo mi voz firme. Él bajó las manos. Tenía los ojos rojos. A mí me destruyeron, continué. Me quitaron el terreno en el que trabajé 10 años con mi esposo. Usaron mi nombre para endeudarme. Me hicieron pasar por loca frente a mi hijo. Me insultaron. Me humillaron. Y usted lo permitió. El hombre respiró entrecortado. Yo no sabía que iban a llegar tan lejos. Pero sabía que estaba mal, dije. Sabía que esa no era mi firma. Sabía que esa no era mi huella. Sabía que esa no era yo. Y aún así, lo firmó. Él apretó los dientes. Una lágrima le cayó por la mejilla. Soy un hombre débil, señora Ochoa. No lo corregí. Un hombre débil no destruye a otros. Un hombre débil se esconde. Usted participó. Usted fue parte. Pero ahora tiene una opción. Hacer lo correcto. O caer con ellos cuando esto estalle. Él me miró con desesperación. ¿Qué quieren que diga? La abogada se levantó. Todo respondió. Y lo quiero por escrito. Casi 2 horas después, salimos de ese despacho con exactamente lo que necesitábamos. Una declaración firmada. Nombres. Fechas. Montos. La identidad de la mujer que suplantó a Rosa. Capturas de pantalla. Y, lo más importante, un testimonio legal que hundía a Verónica. Al salir al pasillo, sentí que mis piernas temblaban. Morales puso una mano en mi hombro. Rosa, estamos listas. ¿Y ahora?, pregunté. Ella respiró hondo. Ahora vamos a tu casa. Mi corazón se aceleró. ¿A mi casa? Hoy dijo. Se acaba todo. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana, con las manos apretadas sobre el bolso. Morales manejaba con el ceño fruncido, como si calculara todos los posibles movimientos que podían ocurrir. A medida que nos acercábamos, sentía una mezcla de miedo y poder. Miedo por el conflicto que se aproximaba. Poder por lo que tenía en mis manos. Cuando llegamos, la abogada apagó el auto. Rosa dijo suavemente: «Recuerda, no grites, no insultes, no llores, habla poco. Yo me encargo del resto». Asentí. Bajamos. El ruido de la reja al abrirse fue como un trueno en mi pecho. Entramos a la casa. Verónica estaba en la sala, revisando una carpeta. Se sobresaltó al vernos.
¿Qué hace esta mujer aquí?, preguntó con veneno. La abogada avanzó primero. Buenos días, señora Verónica. Soy la licenciada Morales, abogada de Rosa. Los ojos de Verónica se abrieron como platos. ¿Tú contrataste una abogada?, dijo con una risa nerviosa. ¿Para qué? ¿Para llorar legalmente? Morales abrió su carpeta con calma. Estoy aquí para informarle que tenemos pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Fraude, falsificación de firma, suplantación de identidad, lavado de activos y estafa agravada. La sonrisa de Verónica desapareció en un segundo. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. La abogada colocó sobre la mesa la declaración del notario. Esto, dijo, es su sentencia. Verónica tomó el papel. Comenzó a leer. Su rostro se fue transformando. Primero incredulidad, luego rabia, luego miedo. No puede ser, susurró. Respondió Morales. Verónica bajó el documento. Me miró directamente. Sus ojos estaban encendidos de furia. ¿Qué hiciste, vieja?, escupió. Lo que tú nunca esperaste que hiciera, respondí con calma. Ella retrocedió un paso. Damián, gritó. Mi hijo bajó corriendo las escaleras. ¿Qué pasa?, preguntó con voz nerviosa. Verónica lo señaló, temblando. Tu madre nos está denunciando. Damián me miró. Yo no desvié la mirada. ¿Es cierto, mamá?, susurró. Sí, respondí. Y ahora verás por qué. La abogada le entregó otra hoja. Eran los movimientos bancarios, los préstamos, las falsificaciones. Damián leyó, y cuando levantó la mirada, ya no era el mismo. Estaba pálido, destrozado, en shock. Verónica, dijo con voz ahogada. ¿Qué hiciste? Ella lo ignoró. Esto es ilegal, gritó. Esto no lo pueden usar. Ya está registrado, respondió la abogada, y en unas horas estará en fiscalía. Verónica respiró agitada. Caminó de un lado a otro. Se agarró la cabeza. Buscaba una salida. No la había. Ustedes no pueden hacerme esto, susurró. Usted se lo hizo a sí misma, respondió Morales. Damián cayó sentado en el sofá, con las manos en la cara. Verónica, ¿cómo pudiste? Ella lo miró, furiosa. Todo esto era para nosotros, Damián, para nuestro futuro, para que no termináramos como tu madre, viejos y sin nada. Él levantó la cabeza, con lágrimas. Mi madre tenía algo, tenía dignidad. Tú se la intentaste quitar. Verónica se quedó congelada. Yo respiré hondo. Era el momento. Me acerqué despacio. Verónica, dije con voz tranquila. Todo se acabó. Ella negó con la cabeza. No. Tú no puedes ganar. Tú eres. ¿Nada?, pregunté suavemente. Ella se quedó muda. Yo di un paso más. Mira todo lo que soy ahora. Y mira todo lo que tú vas a perder. Verónica temblaba. Literalmente temblaba. Y entonces, por primera vez, la vi derrotada. La abogada continuó explicando el proceso legal, las consecuencias, la posibilidad de prisión preventiva, el congelamiento de cuentas, la anulación de la venta del terreno, la devolución de propiedades y la investigación completa de la empresa fantasma. Y mientras todo eso ocurría, yo me quedé allí, mirándola, mirando cómo su arrogancia se caía como una máscara barata, mirando cómo su mundo se desmoronaba, mirando cómo la mujer que quiso destruirme empezaba a destruirse sola. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj colgado en la pared, marcando el final de algo que había comenzado mucho antes de que yo misma lo entendiera. Ahí estaba Verónica, con el rostro desencajado, las manos temblando y los ojos rojos de una mezcla de rabia y miedo. Damián, por el contrario, parecía un castillo derrumbado, colapsado sobre sí mismo, mirando el suelo, como si de pronto hubiera despertado de un sueño largo y oscuro. La abogada Morales terminó de explicar lo esencial. En resumen, dijo con voz firme, todo lo que hicieron es denunciable, y la denuncia será presentada hoy mismo. Les recomiendo que colaboren, porque si no lo hacen, esto será aún peor. Verónica dio un paso hacia atrás. Usted no entiende,
dijo temblando. Esto no puede ser así. Yo no soy una criminal. La abogada sonrió un poco, sin humor. La ley no se basa en cómo se siente usted, señora. Se basa en hechos. Y los hechos son contundentes. Verónica respiraba como si no pudiera llenar los pulmones. Sus ojos se movían rápido, buscando una salida que no existía. Una parte de mí, muy pequeña, casi invisible, pensó en cómo alguien podía destruir tanto y luego sentirse víctima. Pero esa parte murió pronto. Lo que ella me hizo no tenía excusa. Damián levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «Mamá», susurró. Yo no sabía lo que ella estaba haciendo. Te juro que no tenía idea de todo esto. No dije nada. Él tragó saliva, desesperado. Por favor, créeme. Yo pensé que era un negocio. Yo pensé que era para ayudarnos. Verónica lo interrumpió con una carcajada rota. Ay, por favor, Damián, no te hagas el santo. Tú estabas de acuerdo con todo desde el principio. No, gritó él, poniéndose de pie. Yo confié en ti. Me dijiste que era algo legal. Y tú nunca me contradijiste, respondió ella, escupiéndole las palabras. Siempre fuiste un cobarde. El golpe fue directo. Damián retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Yo, murmuró, yo no soy un cobarde. Ella lo miró con desprecio. Siempre lo has sido, Damián. Y por eso necesitabas a tu mamá para todo. Por eso no sabes tomar decisiones. Por eso hice lo que hice. Porque si dependía de ti, seguiríamos pobres. Damián se desplomó de nuevo en el sillón. Y ahí entendí algo. Algo que siempre había estado frente a mí. Mi hijo no era malo, era débil. Y una persona débil en manos de alguien como Verónica es peligrosa. La abogada cerró la carpeta. Nos vamos, dijo. Rosa, acompáñeme. Esto ya no necesita más discusión. Me giré hacia ella. Pero algo me detuvo. Miré a Damián. Mi hijo, mi único hijo. El niño que cuidé tantas noches, al que abrigué, alimenté, defendí. El niño que creció y se volvió hombre, pero nunca aprendió a hacerlo del todo. Caminé hacia él. Se secó las lágrimas con la manga, avergonzado. Mamá. Perdón. Me arrodillé frente a él. Damián, susurré. No te voy a mentir. Me heriste, me rompiste el alma, confiaste en una mujer que te hundió. Me diste la espalda cuando más te necesitaba. Él lloró más fuerte. Lo sé. Y no sé cómo repararlo. Lo tomé de las manos. Tienes una oportunidad. No para recuperar el terreno, no para recuperar el dinero, sino para recuperarte a ti mismo. Él levantó la mirada, con esperanza rota. ¿Qué tengo que hacer? Respiré hondo. Colaborar. Decir la verdad. No encubrir más. No defender lo indefendible. Es hora de que seas el hombre que tu padre quiso que fueras. Cuando mencioné a Ricardo, Damián rompió completamente. Se inclinó hacia mí y me abrazó. Un abrazo torpe, desesperado. Un abrazo de niño, no de adulto. Yo dudé un segundo, pero lo abracé también. No porque lo perdonara, sino porque entendí que él también era víctima. No inocente, pero perdido. Cuando nos separamos, Verónica estaba roja de ira. «No vas a dejarme sola en esto, Damián», gritó. «Si te vas a poner de su lado, juro que...» Morales la interrumpió con voz gélida. «Le aconsejo que guarde silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Verónica la miró con odio absoluto. «Esto no se va a quedar así. Ustedes no saben con quién se están metiendo». La abogada la observó, sin parpadear. «Claro que lo sabemos. Con alguien que está a minutos de quedar formalmente denunciada». Verónica tembló. Damián susurró, suplicante ahora. «Por favor, no me dejes sola. Yo lo hice por los dos». Él ya no respondió. Ella dio un paso hacia él, pero él se echó hacia atrás. Y ese pequeño movimiento la destruyó. La abogada y yo nos fuimos. Antes de salir, escuché a Verónica romper algo de vidrio contra el piso. Su grito desgarrado quedó atrás mientras cruzábamos la puerta.
Mi corazón latía rápido. Una mezcla de miedo, alivio, adrenalina y una tristeza que no sabía dónde poner. Pero cuando salimos a la calle, Morales se giró hacia mí. Rosa dijo: «Lo lograste». Me derrumbé entonces. Las lágrimas me salieron sin permiso. Ella me sostuvo por el brazo. «No es debilidad», llorar susurró, «es cerrar un ciclo». Asentí, limpiándome el rostro. Fuimos directo a fiscalía. Ahí entregamos la denuncia, la declaración del notario, la evidencia del fraude, las fotos, las pruebas, las fechas, todo. La funcionaria que nos atendió quedó sorprendida por lo completo del caso. «Esto va a escalar rápido», dijo. «Es grave, muy grave». Morales solo asintió. Yo firmé varios documentos, varias declaraciones. Mi mano temblaba un poco, pero firme. Había esperado este momento desde la noche en que vi el folder vacío en mi mesa. Al salir del edificio, sentí el sol en la piel, como si el mundo me estuviera diciendo: «Ya está, Rosa, ya hiciste lo que tenías que hacer». Esa tarde recibí la llamada. «Rosa», dijo la licenciada, «el juez aprobó la medida. Se iniciará una investigación inmediata. Las cuentas de la empresa y las cuentas personales de Verónica serán congeladas». Cerré los ojos. Un peso se me desprendió del pecho. «¿Y el terreno?», pregunté, nerviosa. «La venta ya no es válida. Se cancelará hasta que termine la investigación. Técnicamente, te lo devolvieron». Me tapé la boca con las manos. «Gracias», susurré. «Gracias». «Aún falta proceso», dijo ella. «Pero la parte más difícil ya la pasaste». Colgué y lloré un rato más. Lloré de alivio. Lloré de justicia. Lloré por Ricardo. Lloré porque seguía viva, aunque quisieron borrarme. Cuando regresé a casa esa noche, el ambiente era diferente. Verónica ya no estaba. Sus cosas tampoco. Me encontré a Damián sentado en la sala, con los ojos hinchados, la mirada vacía. El silencio entre nosotros fue largo, doloroso. «Se fue», dijo al fin. «Lo sé». Dijo que me odiaba, que era un traidor, que arruiné su vida. Yo me senté frente a él. «Ella arruinó la suya sola», respondí. Damián bajó la mirada. «Mamá, yo no sé qué hacer ahora». Lo miré con calma. «Vivir con lo que hiciste», dije lentamente. «Y aprender. Y cambiar. No va a ser fácil, pero tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Él respiró hondo. ¿Tú me perdonas?» Esa pregunta me atravesó. Lo pensé. Lo pensé de verdad. La traición no se borra. El dolor no desaparece. Pero también sabía algo. El rencor mata más que el amor. «No te perdono hoy», respondí. «Pero puede que algún día sí». Él lloró en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, me pareció sincero. Las cosas avanzaron rápido después. Verónica intentó escapar de la ciudad. La policía la detuvo en la estación de buses. El notario entregó más información. La mujer que se hizo pasar por mí fue identificada. La empresa fantasma fue clausurada. Sus cuentas quedaron bloqueadas. La casa dejó de estar en riesgo y el terreno volvió a ser mío. No porque la vida sea justa, sino porque luché por ello. Meses después, volví al terreno. Estaba igual que siempre. Tierra seca, viento frío, montones de recuerdos. Me arrodillé y puse la mano sobre el suelo. «Ricardo», susurré. «Lo recuperé, amor. No dejé que lo destruyeran. No dejé que nos borraran». El viento sopló, como si él estuviera ahí. Y entonces supe que había hecho lo correcto, que mi lucha no fue en vano, que yo, una mujer que dijeron que era nada, resulté ser más que suficiente, más fuerte, más valiente, más viva que nunca. Esa noche, al volver a casa, encontré a Damián cocinando algo simple: pan tostado, huevos, café, nada sofisticado, nada perfecto, pero hecho con intención. «Mamá», dijo sin mirarme. Preparé algo. Para los dos. Me quedé en la puerta. Él se volvió hacia mí. «Quiero ser un mejor hijo», dijo. «No sé cómo, pero quiero intentarlo». Lo observé unos segundos. Y asentí.
porque las heridas tardan en sanar, pero a veces merece la pena intentarlo. Nos sentamos a comer, en silencio, un silencio distinto, un silencio, en paz. Y así terminó todo. Mi nuera vendió el terreno por el que yo y mi difunto esposo trabajamos 10 años. Me humilló, me traicionó, me quiso borrar. Pero esta historia no es sobre perder, es sobre recuperar, es sobre renacer, es sobre pelear por una misma cuando todos piensan que ya estás vencida. Y si algo aprendí, es que no importa la edad, una mujer siempre puede levantarse, siempre puede luchar, siempre puede ganar, incluso cuando le dijeron que era nada, porque la nada, cuando se rompe, cuando se enciende, cuando se defiende, puede convertirse en todo, en justicia, en fuerza, en voz, en vida. Y yo volví a vivir.